Realmente, desde que tuve edad de poder trabajar, lo importante era que yo trabajara, porque era la única forma de mantenerme yo y mi madre. Recuerdo una ocasión en la que me dio un ataque de estrés tan fuerte, fuimos al médico, mi madre y yo fuimos al médico, el médico me dijo, mira, así no puedes seguir. César Manrique hablaba en los 60 por allí de cosas que hoy en día son normales, como es el tema de la sostenibilidad, el respeto por el medio ambiente, el respeto por el territorio, que en aquel entonces se reían de él. Lanzarote era impensable, el modelo turístico de Lanzarote. Hoy somos ejemplo. Hoy se hacen convenciones a nivel europeo en las que se habla de turismo y sostenibilidad, en la que Lanzarote es ejemplo. Lanzarote podría ser perfectamente, como Canarias, el lugar al que el youtuber viene a vivir. Sí. No Andorra. Pero 2026 se viene muy interesante y más cosas que pueden venir, ¿no? Bueno, hoy voy de camino a recoger a una persona que no se puede definir solo con una palabra, ¿no? Es una persona que tiene muchísimas cosas entre manos, lleva varios proyectos, activismo, temas de videojuegos. Bueno, detrás tiene una historia impresionante que contar, ¿no? Y vamos a ver cómo lo coordina todo, cómo es capaz de coordinar todas esas cosas a la vez y de seguir ese ritmo frenético que ya no solo con una, todos tenemos a lo mejor un empleo, pero bueno, cuando se lleva varias. Lo conocí en la Cámara de Comercio, que es lo que está haciendo actualmente, pero bueno, ya vamos casi llegando aquí a recogerlo. Él será el que nos cuente esta historia, que es su historia, y que va a compartir con todos nosotros para seguir adelante con este nuevo capítulo de Maemuki. Así que, pues nada, vamos a ello. Vamos a recoger a Josué Duarte. Paramos en nada. Buenos días, señor. Ya estamos grabando y todo, ¿eh? Muy bien. Vamos a ir de a una, claro que sí. Cada segundo. Mira, ponte el micrito. Si quieres, aquí en la solapita esta me lo suelo poner y molesta nada. Pues nada, aquí tenemos todo el tinglado para ir tirando. Muy bien. ¿Qué tal todo? Pues bien. Bien. Aprovechando hasta los sábados para trabajar también. hacer gestiones. Siempre hay que hacer, Bueno, siempre hay que hacer cosas. Es lo que tenemos. Josué, bueno, yo a todo el mundo le pregunto siempre me gusta ver un poco esa parte que quizás la gente, habrá muchos que te conozcan, otros que no, pero sobre todo esa parte de quién es Josué Duarte, ¿no? Desde el principio del todo, ¿no? Esa, digamos, la infancia, como tu adolescencia y demás. Pues es maravilloso que me recogieras aquí porque esta ha sido mi vida. O sea, me has recogido en el Open Mall que antes era una conservera. Exacto. Y estamos pasando ahora por una zona que antes era la ramadura, Sí, donde estaban las putas. De toda la vida, sí. Entonces yo me he criado entre pescado y puta, básicamente. Qué curioso. Y era el lugar al que nadie quería venir a vivir, básicamente, ¿no? De lo que es Valterra, esta siempre ha sido una zona que estaba como en las afueras de Valterra y era la zona, bueno, te tocaba vivir ahí, pobre de ti, ¿no? Sí. Ahora, yo me crié en Valterra también. Pues imagínate. ¿Sabes? Toda la parte esa, los Alonsos, luego la parte de arriba, que no es nada de lo que es ahora, vamos. Nada. Pues ahora se ha convertido en una urbanización de lujo, así que te Bueno. podrás imaginar lo que ha cambiado la cosa. Y al final vivir en un barrio, bueno, tú sabes, vivir en barrio, aparte como eran los barrios de antes, ¿no? De que todo el mundo se hablaba, todo el mundo se conocía y todas las vecinas estaban pendientes entre ellas, y todo eso lo he vivido yo y me ha marcado para ser lo que soy y quien soy, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo, es decir, a qué estudiaste después de estudiar? ¿Cómo empezó tu faceta de, digamos, empezar en el ámbito laboral? Pues, a ver, es curioso porque para acabar donde estamos ahora, que para resumidas cuentas se podría decir que soy divulgador y dinamizador tecnológico, para llegar hasta ahí
Si tú haces hincapié en mis orígenes, no, vamos, no aciertas ni de casualidad que yo acabaría donde he acabado. Pero bueno, eso es lo que eso Claro. es lo que me gusta y lo que nos gusta a todos, porque es la historia y es una historia de que no hay que empezar siendo una cosa para terminar desembocando en lo mismo. Es decir, todo puede cambiar, que seguro que es tu caso, ¿no? Absolutamente, porque en mi caso particular, bueno, a mí se me dio la circunstancia personal en la que cuando yo nací mi madre ya estaba enferma, mi padre falleció hace poco, mi padre también, yo no tengo padre ni madre. Y mi padre, bueno, digamos que, para dejarlo bien, digamos que era un poco vividor, ¿vale? Entonces, realmente desde que tuve edad de poder trabajar, lo importante era que yo trabajara, porque era la única forma de mantenerme yo y mi madre. O sea, porque mi padre, bueno, estaba ahí como si fuera un espíritu, pero bueno, no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, estudiar era un lujo absoluto. De hecho, yo bachiller artístico lo saqué trabajando y estudiando al mismo tiempo. Yo estudiaba de 8 a 2 en el Pancho Lasso y me iba justo al lado, que es donde ahora está el área fit, me parece que está, antes era un Spark. Ajá. Y trabajaba ahí de reponedor, entonces trabajaba de 2 a 10. Entonces yo estudiaba de 8 a 2 y trabajaba de 2 a 10. Tú imagínate el percal, ¿no? Y esa ha sido siempre mi vida, buscarme la vida para intentar formarme sin renunciar a un trabajo que es lo que me va de comer a mí y a mi madre y a mi familia, ¿no? Entonces había que hacer auténtico malabarismo porque ir a la universidad era impensable, absolutamente impensable, eso era un lujo. Claro, No, tú pasaste a ser el cabeza de familia, pasaste Totalmente, a ser el sí, que sí. mantenías tu familia y desde muy joven, entonces. Claro, yo trabajaba, estudiaba y cuidaba de mi madre enferma. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo. Cualquier cosa más allá de eso era impensable. Y de hecho, en esta ecuación, estudiar era de lo que podías prescindir. Claro, Claro, le era un pasaba lujo. mucho, exacto, sí, sí. Entonces, recuerdo una ocasión en la que me dio un ataque de estrés tan fuerte que fuimos al médico, mi madre y yo fuimos al médico, y el médico me dijo, mira, así no puedes seguir. Así no puedes seguir, me dijo. Entonces hablé con mi madre y le dije, yo creo que ya se acabó lo de estudiar, yo creo que ya llega el momento de el cuerpo ya no da para más. Y ¿Qué edad tenías ahí? yo tenía, si no recuerdo mal, 17, 18 años por ahí. Bueno. Entonces, pues claro, ante esas circunstancias, ¿qué haces? Pues buscarte la vida. Yo seguí formándome, complementando, pues con cursos, es que yo he hecho de todo, la verdad. O sea, desde servicios de restaurante, bar y cafetería, hasta diseño gráfico, audiovisuales también, a través de formación complementaria. O sea, me busqué la vida y también fui muy autodidacta. Y es algo que yo tengo muy en cuenta a día de hoy cuando formo equipos de trabajo. Nunca pido currículum, siempre pido portfolio. O sea, Claro. Cuéntame no qué has estudiado, cuéntame Sino qué has hecho. Claro, porque eso es muy importante porque en mi caso particular, yo soy lo que soy no por mis carreras universitarias. Yo Claro. soy lo que soy porque me busco la vida, básicamente, y he hecho muchas cosas. Sí. Y una de las cosas principales que hice también fue juntarme con gente vinculada al sector de lo que yo me quería dedicar en aquel momento, que era la producción de eventos. O sea, yo era el típico niñito pesado que estaba todo el día detrás del concejal de juventud para hacer cosas en la casa de la juventud todo el día. Eso es pesado, pero pesado. Al mismo tiempo era el típico pesado que en las discotecas estaba detrás de las organizaciones de eventos en discotecas también, porque quería hacer eventos en discotecas. Yo era muy pesado, ¿vale? Y era además el pesado que estaba mano a mano con organizadores de eventos, de festivales, en grandes festivales de música y ese tipo de eventos en diferentes partes del municipio. Y era el pesado de en qué te puedo ayudar. Y venga a cargar vallas, y venga no sé qué, para coger recortes, para ir Sí, aprendiendo. para quedarte con todo. Claro, yo no podía estudiar una formación como tal en materia de producción de eventos, pero yo sí podía juntarme con los mejores y a base de ser espabilado y coger recortes. Eso es muy de barrio. Sí, Por sí, eso sí. digo que la gente de barrio... De ser más vivo, más... Claro, sí. otra cosa no, pero somos unos buscavidas. Exacto. Y yo me buscaba la vida, digo, pues, a ver, ¿en qué te ayudo?
Al principio era el niñito pesado que aparecía por ahí y decía, ¿este qué está haciendo? Pues mira, ponte a cargar vallas o no sé qué. Y luego poco a poco pues me fueron cogiendo cariño, ¿no? Como, oye, mira, pues mira, ven aquí, esto se hace así. Y hasta porque poco a poco me enseñaban incluso pues cómo se negocia un caché para los artistas, cómo es toda la parte administrativa, el plan de seguridad de emergencias de un festival musical, por ejemplo, pues cómo se tiene en cuenta el tema de los backstage, mil cosas que son importantes en producción de eventos, sobre todo de diferentes tipos de eventos. Y al mismo tiempo también hacía esto en discotecas. Yo hacía eventos temáticos en discotecas, me juntaba con la gente de las discotecas para ver cómo hacían los eventos, porque digamos que son diferentes tipos de producciones y yo quería aprender de todo, básicamente. Wow. Así que hacía todo eso. Mientras trabajaba, mientras cuidaba a mi madre enferma, o sea, todo al mismo tiempo. Curioso. ¿Y qué punto fue ese punto, digamos, de quiebre, ¿no? De decir, bueno, ahora aquí ya sí tengo que ir a por todas y centrarme en una cosa sola y luego ir viendo poco a poco, ¿o fue todo del tirón, improvisando como desde el principio? Pues a ver, yo no creo en las profesiones vitalicias y únicas, igual que tampoco creo en un único tipo un único tipo de forma de afrontar el mundo laboral. Yo, sin ir más lejos, en mi vida he sido autónomo, pluriactivo, pluriempleado, todo al mismo tiempo y en diferentes puntos a la vez. Yo he emprendido, he hecho de todo, y en mi vida laboral yo he sido de todo. Yo he trabajado, he estado 10 años en televisión, en diseño gráfico, es que de todo lo que te puedes imaginar, ¿vale? Y todo eso, de alguna forma que parece que no tiene ningún sentido entre sí y no está interconectado entre sí, para mí era lo más evidente y lo más obvio. Y te explico por qué. Yo estudié servicios de restaurante, bar y cafetería, porque en producción de eventos, muchos de esos eventos incluía barras, incluía catering, incluía comida, incluía no sé más. Entonces yo era el que pensaba, vamos a ver, yo voy a ser el pringao que va a decidir cómo va a ser un festival entero. ¿Cómo voy yo a dirigirme a un camarero, a un técnico de sonido, a un técnico de iluminación, a un cámara, al que monta las infraestructuras? ¿Cómo voy yo a dirigirme a esa persona y entender lo que está haciendo? Y entender cómo se está sintiendo, el cómo está desarrollando la función, el qué piensa, los problemas que se ha encontrado. Si yo no tengo ni idea de eso, no puede ser. Entonces yo me obsesioné con saber todo de cada una de las partes que compone un evento de esas características. Wow. Entonces todo lo que yo soy es una suma de todas esas partes. Yo tengo los conocimientos para entender perfectamente la labor que realiza un técnico de sonido, un técnico de iluminación, pues la parte más de barras, catering, Sí. ese tipo de Sí, todo lo relacionado con el sector. Sí. Todo infraestructura. Yo diseño en 3D toda una planificación de un evento, de un festival. Todo eso lo hago, pero porque ese era mi objetivo. O sea, si yo voy a decidir y tomar decisiones al respecto, necesito saber qué es eso. Eso para mí es muy importante. A ver, yo te digo, para mí es importantísimo. Eso es clave. El ponerte en los zapatos de la otra persona, aparte de que demuestra empatía, que es algo que yo considero que hoy en día se está perdiendo porque nadie se pone en los zapatos de otra persona, te hace mucho más profesional. Muchísimo más profesional porque sabes cómo esa persona pues, puede desarrollar una cosa, cómo deben hacer esto, cómo deben hacer lo otro, y sobre todo la parte que como a ti te gusta, ¿no? Darle después tu toque, transmitiéndole eso a la gente. Para mí eso es fundamental. Sí, ahora bien, lleva un curro importante. Por supuesto. Porque tienes que saber un poquito de todo, tienes que estar pendiente, tienes que estar ahí. Claro. Yo estoy al lado de los técnicos, por ejemplo, ¿no? Yo presento, hago mil cosas también, aparte de producción, también estoy en la parte de presentador, de conductor. Y yo entiendo perfectamente al técnico de sonido, que es el que me ha dado un micro para que me suba al escenario. Entiendo todas y cada una de las partes porque a mí me ha tocado estar en todas. Claro. Y me ha tocado estudiar todas. Y sé que cuando hay un problema técnico, yo no le echo la culpa al técnico porque puedo llegar a entender qué ha ocurrido.
Claro. Y sé que a lo mejor la culpa no fue del técnico, fue un fallo de no sé qué, o incluso un fallo de producción. A veces me ha pasado, yo he presentado galas de barrio, que son una de las muchas cosas que he hecho en mi vida, mises y cosas de estas. Y haber auténticos desastres en materia de organización y producción. Típico que el presentador que no lo sabe le echa la culpa a los técnicos. No, que ha habido un problema técnico, fue un fallo no sé qué, es que porque falla la música o falla no sé qué, y tú sabes que no ha sido así. Tú sabes que al pobre técnico de sonido le han entregado la pista de música hace 5 minutos sin haberla probado previamente, sin saber ni si suena o no suena. Entonces tú sabes las partes que componen ese proyecto y los puedes llegar a entender y dices, mira, yo te entiendo, pero es que vamos. Y tienes una visión global, que es lo importante a la hora de producir un evento. Qué bueno. Josué, y por ir organizando todas estas cosas que dices que haces, ¿qué fue lo primero, es decir, o en lo que más tiempo llevas desarrollando? Lo que más tiempo llevo es que, claro, es que yo sigo haciendo de todo. O sea, no he dejado de hacer. Pero bueno, por lo que yo vi en el perfil más o menos que tienes en tu web, que por cierto dejaremos luego para que todo el que lo quiera ver, revisar y demás. Pero veo que tienes varias cosas fundamentales. Llevas el tema de Toshi Game también. Claro, porque hay una parte ahí, bueno, esto lo voy a explicar. Toshi Game es una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito nacional además, pero se funda aquí en Lanzarote. Que tiene como objetivo el desarrollo de proyectos sociales mediante el uso de nuevas tecnologías. Okay. Yo que siempre he sido divulgador y dinamizador tecnológico principalmente, pues era consciente de que tristemente la gente no sabe utilizar las nuevas tecnologías, no hay disciplina de uso, no hay conocimiento ni siquiera para entender lo más básico. Y esto es un grave problema. Pero también es un problema que a la hora de intentar enseñar e intentar hacer una labor didáctica, tanto a jóvenes como a adultos, incluso personas mayores, se da la circunstancia de que esa formación no se adapta a esos perfiles. Entonces, si tú quieres enseñar y llevar valores a los jóvenes, por ejemplo, materias como, yo qué sé, la lucha contra el machismo, por decir algo, ¿no? El que sea. Es más fácil que lo hagas en el lenguaje que ellos entienden y con las tecnologías que ellos utilizan. Claro. Entonces, para nosotros la tecnología es una herramienta a través de la cual llevar algo, ¿no? O sea, y hacer algo necesario en la labor social. Entonces, eso es Toshi Game. Entonces, Toshi Game, con esos objetivos, tiene varios proyectos. Tiene un proyecto divulgativo, que en este caso es un programa de televisión, pero que empezó siendo un video podcast y luego se convirtió en un programa de televisión, porque estamos hablando de hace varios años esto, como 4 años así. Lo tienen en un canal de YouTube. Cuando hablamos de televisión, ¿es en YouTube? Televisión de aquí. La local. La televisión. Sí. Vale. ¿Pero no retransmiten también en YouTube simultáneo o...? No, antes hacíamos simultáneo Twitch y televisión, que esto fue una cosa pues, que no se había hecho. Hicimos un tema híbrido en el que nosotros hacíamos un programa en directo. Lo seguimos haciendo en directo, ¿vale? En Biafra Televisión. Y al mismo tiempo interactuamos con la gente por el chat de Twitch, que se metía en Twitch. Ya hacemos un mix entre tele y Twitch. Qué bueno. Sí. Esto ha cambiado ahora, o sea, hace esta última temporada lo hemos cambiado, estamos cambiando el formato. Pero bueno, eso fue algo súper innovador que no era habitual, porque normalmente las televisiones y los medios de comunicación tradicionales no se han llevado muy bien con el sector del videojuego, con las nuevas tecnologías. Sí. Si sale un tema sobre el sector en un medio, será posiblemente para criticarlo. Claro. Pero casi siempre pasa con todo lo que es tecnología, y sobre todo cuando son nuevas, con las cosas nuevas, como que el miedo te hace a criticarlo porque crees que es algo malo. Es decir, tienen enfocado, por lo menos desde la perspectiva,
no soy a lo mejor el mejor caso porque yo también he sido jugador, jugaba al FIFA, jugaba a World of Warcraft, es decir, he jugado un montón de juegos, también he sido jugador, entonces no creo que sea el perfil porque nunca he tenido miedo de eso, pero sí he escuchado lo típico de, bueno, es que eso no es malo, estar siempre pegado a la pantalla y lo enfocan por ahí, no ven la parte que tú quieres ver a lo mejor más didáctica y llegar a los jóvenes para comunicarles cosas diferentes, ¿no? Sí, y no tan jóvenes. Exacto, sí. Hay personas mayores a día de hoy que sufren todo tipo de estafas, motivadas quizás por lo difícil que es ahora mismo distinguir qué es inteligencia artificial y qué no lo es, por ejemplo, ¿no? ¿Quién se ha sentado con estos perfiles a explicarles, a entender cómo pueden detectar que no es su nieta la que les está hablando, sino que es una IA? ¿Quién se ha tomado la molestia de hacer una labor didáctica en esta materia? Exacto. Ahora mismo se pone sobre la mesa desde el gobierno de España la posibilidad de que los menores de 16 años tengan prohibido el acceso a las redes sociales. Tú imagínate ese chaval cuando cumple los 16 que ha tenido prohibido estar en redes, en el momento en el que pueda estar en redes, con 16 años, ¿quién le va a explicar lo que se va a encontrar? No, es peor totalmente. Peor, mucho peor. El pobre va a ser, vamos, hay veces de todo. Que los remedios no son... Bueno, de hecho el dicho, es peor el remedio que la enfermedad, ¿sabes? Claro, entonces, no tiene ningún sentido, no es mejor que haya una buena labor didáctica para que esos jóvenes entiendan lo que son las redes, entiendan los peligros que conlleva, entiendan cómo afrontarlos, entiendan... Las redes sociales es parte de la vida de cada uno de nosotros, es como una extensión de nuestra vida, ¿no? Exacto. Y a veces me da mucha rabia porque nosotros en Tosigame hacemos también charlas y talleres para padres y madres. Y a veces me encuentro casos en los que los padres no son conscientes de lo que sus hijos encuentran en redes, ya no solo en redes sociales, sino también en videojuegos, en Roblox, en diferentes lugares. Y es lo que siempre les digo, tú dejarías a tu niño o tu niña de 8 años sola en el parque, hablando con cualquiera que pase por ahí, sin saber tú muy bien lo que se va a encontrar o lo que... No, ¿verdad? Sería impensable. Pero si la dejas sola en el mundo de internet, si la dejas sola en no tienes ningún control parental, no utilizas nada. Pero es que no saben lo que es el control parental. Exacto. Es que no saben ni siquiera que esas herramientas existen. Claro. Y que no hace falta no te quito el móvil o te quito la consola. Es que no hace ni falta que te quites la consola. Claro. Nintendo Switch, por ejemplo, te permite tener un control de a qué puedes jugar, a qué no. O sea, a qué juego puede iniciar, cuál no. Sí. Durante cuánto tiempo, además. O sea, te quiero decir, tiene todo tipo de herramientas necesarias para que tú tengas un control exhaustivo de cuánto tiempo y del qué tipo de uso hace de las nuevas tecnologías tu hijo o tu hija. No hay excusa, pero lo que hay es hay gente vaga. No, por supuesto. De todos modos, una cosa de la que nombras y que creo que es súper importante, y es que los gobiernos, que las instituciones fomenten ese tipo de información, que es un poco lo que venimos a ver, es decir, cómo dar esa información a la gente, tener estos talleres, tipo de que puedas a los padres, oye, pues mira, un taller para que los padres sepan cómo gestionar la parte de redes sociales de sus hijos, digamos, de los dispositivos, de darle, como dices tú, un control horario, de decirles qué pueden ver y qué no pueden ver, y que ellos lo sepan. Cuando ya tú estás formado de esa manera, tú tienes tu hijo y tú puedes controlar totalmente Absolutamente, eso. Pero partimos de una base muy importante, y es que yo normalmente lo que le digo a los padres es: ¿tú juegas con tus hijos a videojuegos? O sea, ¿tú te sientas con ellos en casa, en el salón, y juegas con ellos a videojuegos? ¿Tu hija o tu hijo juega Minecraft? ¿Tú te has puesto con tu hijo o tu hija jugando Minecraft, construyendo juntos? O sea, ¿tú compartes el tiempo de ocio con tus hijos? Claro. La mayoría no. Porque no les gustan los videojuegos, porque es que yo eso no entiendo. O el tiempo. No, claro, no tengo tiempo, lo típico, ¿no?
Es que ¿sabes? estamos también en otra, que bueno, sería otro melón, ¿no? de abrir, pero claro, no es igual que antes, donde a lo mejor podías compartir más con ellos. Ahora, si el padre y la madre, los dos están trabajando, uno trabaja en un horario, otro en otro, y todo eso. Pero bueno, yo creo que tenemos las tecnologías precisamente para eso, para poder controlar mejor y gestionar mejor el tiempo, ¿no? A mí me hace gracia cuando critican a los jóvenes porque no leen. Y yo digo, madre mía, pero si los jóvenes, esta generación es la que más lee. O sea, puede que no lea lo que tú quieras, ¿vale? Exacto, sí. Ahora, ¿cuánta cantidad de texto leen por WhatsApp, por redes? Sí. O sea, no leen lo que tú quieres, evidentemente que no, pero a la que leen, no pueden leer más porque es imposible. De hecho, también es la generación que más acceso tiene a la información. Pueden aprender de lo que quieran, pueden tener información de lo que quieran. Pueden ahora mismo jugar con cualquier persona de cualquier parte del mundo. Sí. Esto era impensable en mi época. Tú jugabas videojuegos, los jugabas tú, y el multijugador era jugar con tu primo o tu vecino. Eso hasta que no salió la ADSL, de las primeras que ya te conectabas y empezabas, pues no había el multijugador. Claro, ahora tú me dices a mí que tienes a tu hijo de 12 años que está jugando un videojuego online con uno de Inglaterra y otro de no sé dónde, que el chaval les está hablando en inglés además. Sí. Porque para poder comunicarse con ellos tiene que, por narices, saber el inglés, un par de cosas. Eso no tiene valor. O sea, tu hijo está buscándose la vida para aprender un idioma, para comunicarse con gente que está en otra parte del mundo, para jugar un videojuego. Eso tiene valor. Por supuesto. Y eso es muy importante. De hecho, conozco gente que gracias a los videojuegos ha aprendido el idioma. Por lo menos lo básico. ¿Sabes? Con lo básico. Imagínate, pues, tiene más valor que ir a una clase donde quizás no entiendas al profesor o no te transmite lo que te tiene que transmitir y no aprendes el idioma o no aprendes la materia. Y que te aburre. A mí me pasaba, ¿eh? Hablando de todo esto, yo fui muy mal estudiante en ese aspecto porque no me llamaba, y los mismos profesores me decían, es que como que eres gandul, me decían, ¿no? Porque tienes la capacidad de aprender, pero no quieres hacerlo. Y no se daban cuenta que hoy en día ya se ha investigado más en que parte de lo que me pasaba era que me aburría. O sea, me aburría porque no me transmitían y decía, pero vamos a ver, es que no estoy, esto no me interesa o no aprendo o no. Y ahora, es decir, tantos años después, es que me doy cuenta, digo, es que no me interesaba. Y lo veo porque en estos últimos años mi obsesión ha sido formarme, como has dicho tú, es decir, coger nuevas tecnologías, coger IA, coger blockchain, coger de todo y empapártelo y decir, ostras, pero si es que he aprendido una barbaridad. ¿Pero por qué? Porque te gusta, porque tienes los medios como tutoriales en YouTube o una clase de privada con otra persona, un mentor o cualquier cosa en streaming. Es decir, es que hoy en día hay miles esto hace 20 años era inimaginable. Sí, exacto. O sea, ahora mismo tenemos la gran suerte de que cualquier chaval o nosotros mismos podemos aprender cualquier cosa. Cualquier cosa en cualquier profesión. Sí, y encima tener un tutor de cualquier parte del mundo, tienes el tutor. O sea, y dime tú si no es un momento de oportunidades, si no es un momento de decir gracias tecnología, gracias por existir, vamos a aprovecharte al máximo. La tecnología es maravillosa, bien usada. Bien usada. ¿Sabes qué ocurre? Que yo me lo he encontrado muchísimo. Como sabes, yo llevo también muchos temas, el tema de IA, el tema de blockchain, sobre todo con blockchain. Con blockchain me he encontrado puertas, cerrar puertas y venga, por el desconocimiento, no saber lo que es la tecnología blockchain y lo que conlleva y lo bueno que puede ser, y que bancos como Santander, como BBVA ya la tienen implementada. Lógicamente. Y no, al no saber, todo es cerrar puertas porque esos son criptomonedas donde vienen a engañarte y a quitarte tu dinero. Ese es el mensaje que tienen de... Los engaños no existieran antes de las criptomonedas. Exactamente, como si no te hubiesen quitado dinero del banco de otra manera, ¿no? Y como si el dinero no se utilizase ya para todo tipo de actividades estafas, ilegales desde toda la vida, como si no existiesen los paraísos fiscales. Si no existiese... Vamos a ver, aquí esto pasa como todo. Cuando una tecnología llega, sobre todo una tecnología disruptiva, el maremoto que produce afecta sobre todo a aquellos que se lo juegan todo, que son las grandes compañías. Exacto. Esos son los más perjudicados y son los primeros que van a hacer todo tipo de campaña
para que esa tecnología, hasta que ellos no la dominen, esa tecnología sea lo peor. Cuando ya la dominen ellos, es lo mejor. Ha pasado siempre. Pasa con los coches eléctricos. Yo recuerdo una época en la que los coches eléctricos era lo peor del mundo. ¿Cómo no vas a tener un coche de gasolina o de gasolina? Como un coche eléctrico, eso es lo peor que hay. O sea, era todo lo peor. Hasta que luego, pues las propias compañías se apoderaron del sector de los coches ahora eléctricos. Es lo mejor. Y ahora es lo mejor. Sí, sí. Claro. Va a pasar lo mismo con la tecnología blockchain y con las criptomonedas, sin lugar a dudas. Pero va a ocurrir cuando sea las propias... grandes compañías, grandes gobiernos, los todo. monopolios de toda la vida, los cuatro de siempre, los que la hagan suya y entiendan cómo controlarla, que lo tienen complicado, pero podría, si es medida podría. Sí. Y es entonces cuando hablaremos de ello con total normalidad y estará implementado con total normalidad. Pero es así, eso pasa con todas las tecnologías. Por supuesto. Josué, hablamos de Toshigen, hablamos de toda esa parte. ¿Qué otro proyecto? Sé que estás también con un tema de, bueno, activismo se puede llamar y demás, que es Lanza Entiende, ¿no? Bueno, Toshigen tiene más cosas, pero vamos por Lanza Entiende si quieres. Vale. Soy también presidente de una asociación por los derechos LGTBI, que es una asociación que se llama Lanza Entiende y que se fundó pues, para eso, para luchar por los derechos LGTBI en la isla de Lanzarote. Eso se remonta hace muchísimos años, cuando yo antes formaba parte de otra asociación y luego pues como que se diversificó a otra asociación diferente, bueno, en fin. Ajá. El caso es que siempre he estado vinculado al activismo por los derechos LGTBI. Y de hecho es algo que fue parte de mi vida porque yo sufrí las consecuencias de lo que es la LGTBI-fobia, de lo que es el odio a personas del colectivo. Lo he vivido en mis carnes. Entonces, en aquel entonces no había una asociación a la que acudir, ni había medios como los que hay ahora. Y me vi en una situación en la que no sabía ni qué hacer. Qué complicado. Por suerte me ayudaron, mi familia me ayudó mucho, yo denuncié, en fin, no en el juicio obviamente, no en todo. Pero me vi en una situación tan complicada de no saber ni siquiera con quién hablar de esto, ni asesoramiento jurídico ni de ningún tipo, un poco perdido, que dije no puede ser. Entonces era necesario una asociación que amparase y que diera asesoramiento en esta materia y que también hiciera una labor didáctica en base a los derechos LGTBI, porque mucha gente pues no tiene conocimientos con respecto a qué es esto, qué es eso de las personas LGTBI, qué es eso de pero ser fíjate, gay, lesbiana o trans. Fíjate que desde fuera, o puede ser porque siempre he pensado que eso está en la cabeza de cualquier individuo, ¿no? Como te pasó a ti, pero no lo veo. Es decir, tú me lo estás contando y me cuesta creerlo, ¿no? Porque yo lo veo tan normal, ¿no? Digo, pero ¿por qué tienen que tener problemas? O sea, ¿por qué existen esos problemas, no? Pero claro, después te vas a la parte donde que siempre hay alguien en este mundo que tiene la cabeza, pues como digo yo, cambiada, ¿no? Y ocurren estas cosas. Pero tiene mucho valor, ¿no? Lo que haces, sobre todo porque dices, paso por eso y después ya no me quedo solo con que me han ayudado, sino que voy a crear algo para yo poder ayudar. Es decir, es que eso es muy digno. Eso resume mi vida. Yo casi todo lo que hago, lo hago porque no hay otro que lo haga. Tú dices, esto no existe, hay que inventarlo, ¿no? Totalmente. Qué bueno. Te lo digo así de claro. Yo ahora trabajo en la Cámara de Comercio como divulgador tecnológico y dinamizador, que me contrató la Cámara, y yo las acciones que yo hago son acciones que nunca entendí que no se hicieran y que para mí son importantes que se hagan. Yo soy muy egoísta en ese sentido. Siempre hago cosas que yo creo que para mí están geniales y se tienen que hacer, y las hago porque no hay otro que las hiciera, pero si las hiciera otro, adelante. O sea, pero claro, casi siempre me ha tocado a mí hacerlo porque no ha habido nadie más que lo hiciese. Lo cual siempre me he encontrado en una situación en la que siempre he sido el hombre en la luna. O sea, siempre he sido
esa persona que pisa por primera vez suelo lunar y dice, pues me caigo, porque claro, a ver qué hago yo en este suelo. Y me ha tocado hablar muchas veces con responsables públicos sobre el sector tecnológico, por ejemplo, Sí. Y que no entendiesen muy bien de qué te estoy hablando, y hacer una labor de pico y pala, de abrir camino, y años de abrir hueco y de normalizar muchas cosas que eran impensables. Me pasa, por ejemplo, con los deportes electrónicos, que es otra de las cosas que hago. Yo hago deportes electrónicos e introduzco los deportes electrónicos en el ámbito municipal en Lanzarote por lo mismo, porque no se hacía, porque hacía falta y porque nadie lo hacía. Y me veía en una situación en la que yo, como jugador, como gamer, quería ir a competir y tenía que hacerlo a Islas Capitalinas. Yo me tenía que ir a Tenerife Land Party, o tenía que irme a Gran Canaria también, que habían torneos de videojuegos, y era impensable que en islas periféricas hubiese nada parecido. Entonces era una situación complicada, porque tú tienes que cogerte un avión. Tú metes un chaval, tienes que ir a Tenerife a jugar a un evento de videojuegos, tienes que cogerte un avión como mínimo, luego un avión o un barco, luego si el evento dura varios días, tú necesitas alojamiento. Entonces, estamos hablando de chavales, estamos hablando de gente joven, les estás poniendo todos los muros posibles para acceder y entender esa industria. Claro. Además, en auge, era impensable. Entonces, por eso, como no se hacía, no había nada así, por eso una de las cosas que hice fue construir la que es ahora la mayor red de torneos de videojuegos de Canarias a nivel municipal. Y empezó en Lanzarote, y esto es algo que cuando yo voy por fuera, voy a Castilla y León, voy a Toledo, a diferentes lugares que me han invitado a hablar del sector, se sorprenden, ¿no? Primero Canarias y luego Lanzarote, que es como... Sí. Porque no existe una red, ni siquiera a nivel nacional, de torneos municipales de videojuegos en los que tú ganas en tu municipio, te conviertes en el mejor del municipio, compites contra otros municipios y luego contra el mejor de la isla. Eso no existía. Sí, no hay una competición como tal. No hay como tal, porque además, bueno, tú sabes que todo lo que es nuevo, Sí. A nivel legislativo y todo esto, pues es que los deportes electrónicos ni siquiera son deportes, considerados como tal, pues tú te podrás imaginar, o sea. Sí, es lo que dicen siempre, dice, bueno, que con los dedos solo no se puede hacer deporte, no lo contemplan, no lo ven de otra manera. Entonces ha sido pico y pala en todos los aspectos de mi vida. Ajá. En la lucha por los derechos LGTBI, en el tema de la tecnología, los deportes electrónicos, la televisión también. Yo estuve 10 años trabajando en televisión, hasta hace poco. Y lo que te comentaba, era impensable un programa de televisión en el que se hablase de videojuegos y cosas de estas, que es para los frikis, ¿no? Claro. En una televisión, y además que se emitiera en directo en Twitch. O sea, es una cosa como... Claro. Lo piensas ahora y dices, pero... No, y es que muchos no lo saben. Muchos no saben qué es Twitch. O sea, claro, muchos no saben. Sí, claro. Muchos no saben, sí. Porque, es decir, a día de hoy tú te pones a pensar y hablas con gente de una generación por encima, vamos a ponerle, porque yo tengo ya 50, es decir, por encima de 50, para un perfil como yo es bastante complicado. La gran mayoría, tecnológicamente, tienen el móvil. El resto es muy complicado. Pero sí que estamos en ese momento donde la tecnología se está abriendo, y ahora con la IA y la llegada de la IA a pasos agigantados, es decir, que de un mes para otro ya hay cosas que puede hacer una IA que antes eran impensables. Claro. Entonces estamos en un momento también muy disruptivo, en un momento en el que todo esto va a meter un salto muy grande y nos va a coger todos sorprendidos, y sobre todo porque no hay lo que comentábamos al principio, no hay formaciones para preocuparnos y decirle a la gente que es la IA, oye, tengan cuidado. Yo, por ejemplo, a mi ámbito más cercano, sí que les he dicho ya, ningún vídeo que vean es real. Ninguno. Hasta que tú lo pruebes, lo compruebes o que lo hayas grabado tú. Pero el resto ya te lo pueden falsificar todo. Totalmente. ¿Sabes? Totalmente. Y para gente, yo ya he visto gente de venirme con un vídeo y digo, a ver, párate, chequea.
contrasta las noticias. Es que ahora tenemos un trabajo detrás periodístico donde tú tienes que contrastar todo lo que veas, porque no sabes si es verdad. Y de hecho ya se ha dicho, hay problemas incluso judiciales donde presentan pruebas que están creadas con IA y hay que investigar mucho más y mirar. Es decir, la cosa se va a complicar más, pero por la falta de lo que decimos, la falta del conocimiento y de no estudiar esa parte de tecnología que hace tanta falta, ¿no? Es decir, en ese aspecto creo que es lo que nos toca y es estudiar la tecnología y sobre todo saber cómo funciona para no caer en esos errores y esas estafas. Y tampoco es un tema de edad. Yo conozco gente que supera los 50, que están muy puestos en el tema, y luego hay gente más joven que yo incluso, que es que es como hablarles en chino. Pero no son los que no entiendan, es que no entienden la importancia que tiene, porque tú puedes no tener conocimiento al respecto, pero decir, bueno, yo no entiendo de esto, pero sé que es importante y sé lo que viene, ¿no? Ahí la labor didáctica. Yo es que soy muy, te voy a decir una cosa, yo soy muy de los que piensan que la tecnología no hay que esperar a que venga, no podemos sentarnos y decir, bueno, pues en 5 años ocurrirá esto. Creo que hay que estar pensando ya qué es lo que vamos a hacer con respecto a ella antes de que se consolide, pero también tenemos mucho que decir en el proceso en el que se está consolidando. O sea, tenemos que ser parte de ese proceso. Y aparte aquí Lanzarote creo que tiene mucho que ver, y yo soy muy defensor de Lanzarote y por eso dinamizo tecnológicamente en la isla, porque hemos sido pioneros ya en muchas cosas. O sea, Lanzarote es muy diferente. Lanzarote ha sido ejemplo, por ejemplo, de que turismo y sostenibilidad son posibles. Lanzarote, hay que pensar bien lo que es Lanzarote. O sea, César Manrique hablaba en los 60 por allí de cosas que hoy en día son normales, como es el tema de la sostenibilidad, el respeto por el medio ambiente, el respeto por el territorio, que en aquel entonces se reían de él. Sí. Que en aquel entonces no entendían por qué no estamos aquí ahora construyendo 80 hoteles en esta zona aquí maravillosa. Que no entendían nada, la gente no entendía nada. Él se adelantó a su tiempo. Y era impensable. ¿Cómo vamos a recibir 3 millones de turistas al año? Y al mismo tiempo, con el 50% del territorio protegido. Respetar el territorio, respetar la altura de los edificios, respetar las vistas, respetar la fauna, la flora, tener un control de lo que se construye, de todo. O sea, ¿cómo es eso posible? Es impensable. Porque si tú quieres tener turistas, tienes que tener muchos hoteles, tienes que tener 80 campos de golf. O sea, era impensable. Lanzarote era impensable. El modelo turístico de Lanzarote. Hoy somos ejemplo. Hoy se hacen convenciones a nivel europeo en las que se habla de turismo y sostenibilidad, en la que Lanzarote es ejemplo. Y lo tuvimos que inventar. Y ahora nos copian. Diferentes lugares del mundo que nos están copiando. Porque esto era como impensable. O sea, ¿cómo es esto posible, no? Y creo que en el ámbito tecnológico debe ocurrir lo mismo. Debemos ser ejemplo quizás de, oye, ¿por qué no tecnología y sostenibilidad? ¿Por qué no ser Lanzarote, la famosa Smart Island que siempre he escuchado 87 veces y nunca se ha convertido en una Smart Island? Lanzarote sería perfecto para todo tipo de iniciativas tecnológicas controladas en un territorio. La obtención de datos, o sea, la Big Data como tal, todo tipo de tecnologías en materia de transporte. O sea, el Lanzarote sería perfecta para avances tecnológicos y el laboratorio perfecto para que tuviese lugar. Y esa debe ser la línea. Y ahí lo más importante no son los políticos, que también, sino los propios profesionales del sector tecnológico en la isla. Y por eso hago encuentros con profesionales del sector. No es un capricho, no es por gusto. Es que hay grandes profesionales en la isla. Hay gente increíble haciendo cosas increíbles a las que nadie escucha, porque la gente no los escucha. De hecho, yo he tenido delante políticos y empresarios que con su nariz me han dicho que aquí no hay nadie que sepa de blockchain, aquí no hay nadie que sepa de redes, ni de no sé qué, ni de Big. Pero tú te mueves por la isla, tú conoces a la gente.
O sea, hay gente que si se Se juntase, sorprenderían. se sorprendería. Aquí se juntan 5 y fliparían. Porque Y- hay talento. Y eso lo hemos logrado porque, todo hay que decirlo, yo por ejemplo he sido más colaborativo ahora con la cámara después de que estás organizando eventos como los que organizas. Porque antes sí te llegaba alguna newsletter, porque yo sigo la cámara desde que soy autónomo y soy hace 20 años. Imagínate. Entonces, y es ahora cuando empiezas a ver eventos tecnológicos como los que haces a lo mejor cada viernes y demás, a los que vamos profesionales a ver a otros profesionales y que nos muestren un montón de cosas. Eso antes no se hacía, eso era impensable y es lo que dices tú, es decir, hay que ir aportando y estoy de acuerdo contigo en que esta isla por cómo es y por cómo está compuesta, creo que sería perfecto para eso, para probar todo esto que hablan. Ahora dicen que comienzan las pruebas de los vehículos que van solos, los Teslas. Yo el otro día tuve un capítulo con el tema de Tesla. Y Lanzarote no es maravilloso para los Tesla. No, es maravilloso. Es perfecta. Es perfecta, sí. O sea. Y me lo decía el usuario de Tesla, porque es que encima, ¿sabes? Es un coche eléctrico donde tú lo cargas en casa, no tienes que ir a Dice, a ver, tenía él una frase que decía, no veas el gusto que es ya no volver a entrar a una gasolinera, ¿no? Porque lo cargaba en casa y tal. Y claro, estás en una isla como Lanzarote, que tiene de un lado a otro unos 80 kilómetros, entonces pasan días y tú no tienes que tampoco, porque mucha gente tiene, ay, es que estoy cargando y si te quedas, y él dice, bueno, eso te pasaba un poco al principio porque estás acostumbrado a ir a la gasolinera y echar sobre marcha, pero ya están montando. De hecho, el Cabildo aquí montó unos supercargadores que en menos de media hora ya te carga el coche. Entonces, y esa es la línea. Esta isla no tendría que tener, primero tendría que tener menos vehículos. El transporte público tendría que funcionar mejor. Muchísimo mejor, sí. Y luego además el transporte personal que hubiese, que además, si fuese eléctrico, 10.000 veces mejor. O sea, todo lo que tú quieras probar en ese tipo de tecnología, es que Lanzarote es perfecta. Claro. Es perfecta porque es un territorio acotado, donde además se ha probado muchas cosas, que Lanzarote ha sido un laboratorio de muchas cosas desde siempre. Y hemos sido pioneros en muchas cosas. Y lo seguimos siendo. Y creo que podemos hacerlo más. Pero hay como ese miedo al que, bueno, es que la tecnología es otra cosa. Y como que nunca han sabido enfocarlo. Y creo que parte de muchos problemas. Primero porque pensaban que no había nadie en Lanzarote que hiciera nada en materia tecnológica. Claro. Y segundo porque los profesionales del sector tecnológico pensaban que las entidades o organismos públicos o corporaciones de derecho público como es la Cámara de Comercio o este tipo de entidades no hacían nada ni tenían pinta ni pintaban nada en esto, ¿no? Claro. Entonces cuando esas dos partes las juntas y dicen, no, señores, están los dos hablando de lo mismo. O sea, tienes al gobierno interesadísimo en que pasen cosas y tienes gente capaz de hacerlas, júntense y que pase algo. Claro. Porque si no va a ocurrir nunca nada. Esa es la cuestión. No, es que aparte, mira, es un sitio que ahora, bueno, por suerte o por desgracia se ha puesto más de moda el tema del teletrabajo, ¿no? De grandes tecnológicas y empresas. Es decir, encima es una isla que por el clima, que por la tranquilidad, es perfecta para teletrabajar. Hay inmensidad de empresas que ya viene gente que teletrabaja y vive aquí, quiere vivir aquí, porque se vive mejor, trabajas igual que si estuvieras en una gran ciudad, como puede ser Madrid, como puede ser Barcelona, pero es que aquí se está muy bien, muy tranquilo, un clima perfecto. Entonces, hasta para el ámbito tecnológico, que es de lo que hablamos, es perfecto en ese aspecto. Pero es que además tenemos el régimen económico y fiscal, que Lanzarote es un paraíso para las tecnológicas sin salirte de Europa. Sí. O sea, poco se está hablando de esto. Sí. Lanzarote podría ser perfectamente, me atrevo a decir más todavía, Lanzarote podría ser perfectamente, como Canarias, el lugar al que el youtuber viene a vivir. Sí. No Andorra. Siempre lo he puesto como Canarias. ejemplo. Siempre lo he puesto como ejemplo. No entiendo, es algo personal, pero no entiendo cómo una persona española se va a Andorra, siendo youtuber, en lugar de venirte a Canarias, que estás mejor, es más grande,
te sigues moviendo en territorio español, no tienes que estar con eso de estar los 180 días en un país porque si te sales, bueno, por todas esas historias que hay, sigues en el mismo y tienes. El ahorro fiscal es brutal, es decir, crearte una empresa de zona SEP o ya de por sí, en vez de tener un 21 de impuestos como tienes en Península, tienes un 7% de IGIC que tienes aquí, frente a un 4% que tiene Andorra. Es decir, por ese porcentaje prefiero estar aquí que estar allá. Es algo personal. Tiene las ayudas europeas, tiene un montón de cosas que exacto, es bueno estar en Europa. Exacto. Tienes un montón de cosas que son ventajas. Yo te digo, cuando creamos la empresa de Crisum, se creó la startup con sede en Canarias, precisamente por eso. Porque fíjate que tengo socios que están en Península también, podríamos haberla creado con sede fiscal en Madrid o con sede fiscal, pero yo digo, no, sede fiscal en Canarias, porque aquí tenemos muchísimas ventajas, tenemos la RIC, es decir, algo que puedes retornar la inversión, hay inmensidad de ventajas sin salirnos después ya cuando te empiecen a apretar mucho como estamos, pero ese es otro melón, y irte ya fuera de España. Pero antes de salirme a Andorra, yo sí prefiero Canarias, ya sea Lanzarote o cualquiera de las islas, a irme a un país que es bastante Mira, más pequeñito. Yo esto lo he hablado con Andorra Business, con para que la gente lo entienda, un señor que trabaja para el gobierno de Andorra. Uh-huh. Mientras comíamos en un restaurante, en una bodega, en Zamora. Y él encantado de conocer la realidad de Canarias, porque en realidad, a efectos prácticos, somos como otro país, ¿vale? Tenemos mucho en común con Andorra. Y yo le hablaba de esto, y él me decía, Josué, ¿sabes lo que hemos hecho? Hemos hecho un buen trabajo. Andorra lo ha hecho muy bien porque se ha vendido muy bien de cara a los creadores de contenido. Claro. O sea, ha hecho específicamente una campaña, bueno, no muchas, en las que se han dirigido a ellos, en las que han atraído ese tipo de perfiles, en las que lo han entendido y en el que han dicho, ven para acá. Claro. Canarias no lo ha hecho. Canarias es cierto que ahora mismo tiene 3 pilares en cuanto a diversificación económica enfocada al sector tecnológico, que son videojuegos, sector de la animación y sector audiovisual. Pero por ahí no hay captación de creadores de contenido. No existe. Ni sé si está previsto. Claro. Y hay una patita ahí que se debería incluir. A ver, y sobre todo teniendo en cuenta que te voy a contar una cosa, es que aquí hablamos de creadores de contenido como si fueran 4 matados. Hay creadores de contenido que tienen más influencia y más espectadores que medios de comunicación nacionales. Claro. Que generan más ingresos que grandes empresas de este país. Pero esa es la parte que yo no sé cómo no se dan cuenta el gobierno. Es decir, personas que facturen millones anualmente con la de impuestos que pueden dejar aquí, ¿cómo no se fomenta eso? Es decir, pues esa es una de mis vías más recientes. Yo ya te dije que yo, todo lo que no existe, y crea que mover. Claro, porque todo lo que no existe y creo que debería existir, digo, pues nadie lo está haciendo. Oye, pues hagámoslo nosotros. Sí. Entonces, esa es una de mis cuentas pendientes. La atracción de perfiles de creadores de contenido, este tipo de profesionales para Canarias. Creo que es muy importante ir por esa vía, y es una de las cositas que tengo ahí, que digo, Josué, cuando te quites las 80 cosas que tienes, vete por esa línea. Yo creo que en esa línea te puedo ayudar incluso, porque tengo varias cositas que van a comenzar a fluir por varias conexiones que tengo, y van por esa línea, van en crear algo en Lanzarote y hacer algo en Lanzarote a nivel tecnológico, pero que resuene, ¿no? Y que se vea que también se pueden hacer cosas importantes aquí. Josué, por ir un poco ya, bueno, casi ya una horita que llevamos, actualmente, ¿qué tienes así a grosso modo, aparte de lo que ya hemos hablado, ¿no? De que estás en la Cámara de Comercio, pero si quieres, explica un poquito el trabajo en la Cámara de Comercio, cómo es, cómo funciona, y para que la gente un poco sepa. Sí, bueno, me empiezo por el principio. Yo antes trabajaba en televisión una década, y la Cámara de Comercio inauguraba
lo que es ahora el coworking digital, que es un espacio de trabajo compartido, pero enfocado principalmente a profesionales del sector tecnológico y con la intención de ser incluso un laboratorio tecnológico, que los diferentes profesionales, lejos de usar su puesto e irse para su casa, pues como un centro, ¿no? Sí. Claro, como algo más como, sí, como un parque tecnológico, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Era un poco la idea. ¿Qué ocurre? Que para gestionar un espacio como ese basta un perfil técnico, porque al final lo que tienen que hacer es, oye, pues quién quiere pues, tramitar, pues quién quiere entrar, quién sale, cuánto cuesta un alquiler, un perfil técnico bastaría, pero querían ir un paso más allá, y es buscar un perfil dinamizador, un perfil que más allá de las cuestiones técnicas hiciese labores de divulgación y dinamización del sector tecnológico, apoyándose en ese espacio, apoyándose en la Cámara de Comercio y con financiación en este caso del Cabildo de Lanzarote. Entonces buscaron perfiles, buscaron y se planteó la posibilidad de proponérmelo a mí. Yo era impensable que me fuera de la televisión, absolutamente impensable, porque yo estaba muy bien en la televisión. Entonces me rondaron. Te hicieron la oferta como a los jugadores, ¿no? Y yo dije, ¿cómo? Que me están proponiendo un reto. Claro, lo mío era, ¿cómo? No me estás proponiendo gestionar un coworking. Me estás proponiendo dinamizar el sector tecnológico en la I. O sea, te firmo ya. O sea, te quiero decir. Es un reto, claro. Claro. Algo. O sea, por supuesto. Por supuesto. Es que hace falta hacerlo. Claro. O sea, no solo lo hago, es que por favor, si no soy yo, busquen a alguien que lo haga, porque tiene que hacerlo alguien. Claro. Hace falta hacerlo, ¿no? Era muy complicado conseguir ese perfil. Tenía que ser un perfil que ya dinamizara, que ya hiciera acciones de... O sea, es un perfil muy particular, digámoslo así, ¿no? Claro. Se dio la circunstancia de que el perfil encajaba con el mío, o sea, yo, pues, es que la encajaba ahí, en ese perfil. Entonces acepté y empezamos con un plan de dinamización, enfocándonos primero en los 3 pilares que ya el gobierno de Canarias, Cabildo y en general el sector ya querían potenciar para la diversificación económica de Canarias, como es el sector de la animación, del audiovisual y videojuegos. Y yo empecé haciendo una jornada del sector audiovisual. Me traje a los principales representantes del sector audiovisual de Lanzarote y de otras partes de Canarias, para que hablasen. O sea, hice algo que creo que es muy necesario hacer, y es escuchar. Porque a veces estamos un poco cansados de que la gente hable por nosotros. No, es que piensan. Pero tú has preguntado lo que piensa el sector. Pues pregúntale. Entonces, pues quise hacer una jornada, la primera que hice, escuchando, que es muy importante escuchar. Entonces hice una primera mesa de diálogo en la que escuchábamos a los profesionales del sector y encontramos cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, Lanzarote tiene un grave problema en cuanto a permisos de levantar drones. Entonces hay hasta la locura de producirse circunstancias en las que si el dron está en la Jeria, por ejemplo, y coincide que pasa de un municipio a otro, pues tú imagínate, o sea, una cosa. Claro, para productoras audiovisuales que viniesen a Lanzarote a grabar Netflix y todas estas producciones, películas y cosas de estas, es importante la protección del territorio y la normativa, pero también es importante que sea ágil, que sea efectiva y que tenga sentido. Sí, ¿vale? Sí. Y nos encontramos y después se expusieron una gran problemática en cuanto a falta de agilidad, en cuanto a muchas cosas. Y también nos dimos cuenta de un problema, y es en cuanto al service. Necesitan estas producciones de mucha empresa local. Oye, necesito que me pongan el catering, necesito peluquería, necesito maquillaje, necesito todo esto, ¿no? Pero que se habían encontrado con que en muchas ocasiones estas empresas locales de Lanzarote no estaban mentalizadas para producciones de ese nivel.
tú tienes que decir a la peluquera Maripili que tiene que estar 3 días cerrando su negocio para dedicarse por completo todo su equipo a una producción internacional de Netflix, y Maripili pues te va a decir, pues no, pues, con esos horarios, esos niveles que se exigen. Entonces era otra de las demandas del sector. Y luego tenemos otra mesa que era de entidades. Senté a la SEC, Proesca, el Cluster, Lanzarote Film Commission, y para que la gente conociera, oye, ¿qué hacen estas entidades? Uh-huh. ¿Qué labor realizan? ¿Por qué existen? ¿Qué tiene que ver estas entidades con el futuro de Lanzarote como epicentro del sector audiovisual en Canarias? ¿Qué pinta aquí, ¿no? Y hablar del sector, ¿no? Y qué se puede mejorar y cómo podemos aportar algo que otras islas no aporten en materia audiovisual, todo eso. Claro. Luego hice la del sector del videojuego, que no solo hicimos una jornada similar en cuanto a hablar con los profesionales. Bueno, de hecho me traje a los máximos representantes del sector de videojuegos en Canarias, deportes electrónicos y desarrollo de videojuegos. Me traje a la Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos, me traje a Idaira Febles, que es la directora de la Tenerife LAN Party, que es el mayor evento tecnológico de Canarias. Yo estuve varias veces en LAN Party. Pues Sí, imagínate, sí. Pues la traje y los senté a todos, que nunca se habían sentado, porque muchos de ellos, entre comillas, competían entre sí, digamos. Sí. Me senté por primera vez a personas que nunca se habían sentado para hablar de lo que verdaderamente importa, que es el sector. Exacto. Y se habló, y lo agradecieron, dijeron, mira, gracias, porque si no llega a ser por esto no nos sentamos nunca. O sea, y luego lo mismo con las entidades y hablar del sector, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y ya de último lo que me queda por hacer, que será ya para marzo, es el sector de la animación y los efectos visuales. Qué bueno. Eso en cuanto a los 3 pilares. Luego ha habido hecho formaciones, encuentros, los encuentros networking, Sí. que son encuentros con profesionales del sector. Sí, en esos he estado yo en varios, sí. Y la verdad que es algo, como dices tú, es que es muy necesario en la isla, porque hay veces que o te vas fuera a buscar ese tipo de eventos, porque la gran mayoría de veces los ves fuera, entonces para conocer digamos, y tú poder crecer en tu sector, tienes que irte siempre fuera, porque aquí no hay nada que digamos, te ayude a crecer, ¿no? Entonces creo que esa parte es súper importante. Y la labor que hace, pues para mí espectacular, porque eso de sentar a los que se creen competencia y realmente no lo son, porque al final luchan todos por lo mismo. Debería de haber alguien así que se siente con los políticos, ¿no? Para que ellos entiendan que todos juntos tienen que estar para el pueblo, ¿no? Y que no pelearse uno con el otro y decir tú lo haces mejor o yo lo hago peor, ¿no? Pero bueno, como dices tú, esa parte es más complicada. Por suerte, mi labor no se puede realizar si no es gracias al sector. Y por suerte, los profesionales aquí en Lanzarote son súper dados, se prestan a ello, quieren formar parte de esto. Y si no es por ello, yo puedo proponer lo que a mí me da la gana, pero si no hay nadie claro. Si después no hay nadie que apoye todo lo que propones, pues... Eso es súper importante. Yo al final no dejo de ser casi un intermediador, una figura un poco ahí, sí. Pero las partes son importantísimas. Sí, pero es necesaria. Es decir, yo como empresa tecnológica es necesario que haya ese tipo de eventos, ir a ese tipo de eventos donde he conocido a gente también muy importante. De hecho, el otro día hubo un evento de IA aquí en el Gran Hotel y coincidía con varias personas que han estado también en los eventos que haces tú. Entonces, el estar todos comunicados, al final todos tiramos de lo mismo, al margen de que tengas una empresa que más o menos sea igual. Yo creo que siempre he pensado también que la competencia hace crecer, ¿no? No es algo que sea malo. Al final, si él da un puntito más, tú quieres dar otro puntito más. Y cuando yo lo dé, él lo querrá dar. Entonces, de una manera u otra, te va a hacer crecer. Entonces, yo creo que esa parte es importante. Pues, Josué, no sé si tienes alguna cosa más que a mí se me haya quedado en el tintero y que quieras decir. Son muchas. Yo creo que
que nos va a hacer falta por lo menos en la tercera temporada ponernos más al día en todo lo que hace. Y algo nuevo que venga, que todavía no sepamos así a nivel cámara o a nivel que nos puedas anunciar. Hay cositas muy interesantes, pero yo tengo la buena costumbre de no anunciar nada hasta que no esté... El cartel. 100%, exactamente. Hasta que no estén los medios ya saliendo la información. Qué bueno. Pero 2026 se viene muy interesante. Y más cosas que pueden venir, ¿no? Yo, aparte, soy muy abierto a que la gente proponga. A proponer, sí. A escuchar. Porque esto hay que hacerlo entre todos. El sector tecnológico tiene que impulsarse no desde la visión particular de Josué Duarte o de la Cámara de Comercio, sino del sector empresarial, que es a quien que es quien impulsa la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio pues lucha por los intereses del sector empresarial. Y es el sector el que tiene que aportar y el que tiene que decir. Y creo que además, ya lo decía César Manrique, Lanzarote no tiene que imitar a nadie, ¿no? Tenemos que ser nosotros quienes marquemos las pautas. Estamos en un mundo globalizado, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo en muchos sitios y tenemos que estar ahí, pero también podemos nosotros tener algo que decir al respecto. Claro. No por ser Lanzarote significa que somos menos, significa que nuestros profesionales no van a tener la capacidad de tomar decisiones que vayan a cambiar el mundo o que vayan a cambiar la isla. Entonces es importante creernos un poquito más lo que verdaderamente somos, que a veces no creemos en nosotros mismos. Pues fíjate, es importante que reseñes eso porque he hablado con otra gente, sobre todo con Estefanía y con Juan, que llevan el tema del Talentón, que también estuvieron y han hecho eventos aquí. Yo estuve colaborando con ellos y siempre han dicho eso, de que la canariedad esa que tenemos como si fuéramos menos, ¿no? Y estamos totalmente equivocados en ese aspecto. Tenemos que ir a más, ¿sabes? Siempre a más y no creernos menos. Pues yo creo que ha quedado una entrevista, la verdad que bastante amena. Hemos hablado de un montón de cosas. Yo dejaré en los comentarios y, bueno, cualquiera que tenga cualquier duda sabe que lo puede comentar, pero dejaré todos los enlaces y demás de todo lo que hemos hablado por si alguien más lo quiere ver. Y nada, muchas gracias por subirte al coche de Maemuki en esta segunda temporada. Y vamos, yo firmo una tercera desde que quieras, porque creo que todavía habría muchas cosas más que contar, pero como dices tú, en este 2026 se vienen un montón de cosas y seguramente que tendremos en un futuro muchas cosas más que hablar. No sé si quieres... Yo espero que sí, yo espero Seguro. que haya mucho de lo que hablar, porque eso significa que han pasado muchas cosas y que están pasando cosas, que al final es lo importante, ¿no? Claro. Que haya movimiento, y en un sector además que cambia cada 5 minutos, Sí. en el que tienes que estar pensando no en lo que está pasando ahora, sino en lo que va a pasar dentro de 6 meses. Exactamente. O menos Sí. un año. Sí, porque esto va todo Sí. muy rápido. Que los avances en tema de IA sobre todo, y la IA al final está vinculada a todo lo demás. Sí, a A todo. robótica. Porque ya toca prácticamente muchísimos sectores. No, muchísimos toca sectores, todo. ¿sabes? Toca Entonces, aunque la gente no lo quiera creer o no lo quiera ver, pero bueno, es lo que nos toca. Josué, lo dicho, muchísimas gracias por este ratito y nada, seguimos en contacto. Y a la Sí, audiencia. gracias a pues ti nada. por la labor de divulgación, que tan importante es lo que hace Gracias. y que poco se valora. Sí. Este tipo de acciones que para mí son tan necesarias, el que se pueda hablar de esto, y que se pueda dialogar, y que se pueda escuchar y hablar y transmitir este tipo de cosas. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, un saludo a todos y nos vemos en el próximo.